Dios los bendiga, queridos estudiantes. Bienvenidos al módulo 4 de Historia de los Bautistas. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más emocionantes y de más significación en nuestra clase. Hoy vamos a hablar de los anabautistas, los bautistas antepasados nuestros de alrededor del siglo XVI, que es cuando estalla la reforma en Europa. Bien, pero vamos a Dios en oración para que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar juntos otra vez. Ayúdanos, Señor, a apreciar nuestra herencia espiritual, Señor, para estar firmes en la fe que ha sido una vez dada a los santos y defenderla con mansedumbre y reverencia ante todos aquellos que han sido guiados mal por historiadores que intencionalmente presentan los hechos para favorecer a su particular grupo religioso, o simplemente han sido mal informados ellos mismos en las instituciones a donde ellos han estudiado. Señor, abre nuestro entendimiento y enriquece nuestro conocimiento y nuestro espíritu con el legado que nos han dejado los anabautistas. En el nombre de Cristo. Amén. Moshe, que fue un erudito luterano alemán del siglo XVII al siglo XVIII, habla acerca de la antigüedad de los anabautistas de la siguiente manera. Dice que los modernos menonitas afirman que sus antecesores descendían de los valdenses. Y como dijimos en la clase anterior, algunos de estos grupos se traslapan en cuanto a tiempo. Uno de estos grupos, precisamente los valdenses, son los que duraron a través de varios siglos hasta el tiempo de la Reforma. Así que no es difícil establecer la conexión entre ellos. Los petrobrusianos, como hemos visto en nuestra gráfica. Como vemos aquí en nuestra gráfica, los petrobrusianos, novatistas, valdenses, menonitas, hasta llegar a los anabautistas del siglo XVI. Y otros que también son considerados testigos de la verdad antes que Lutero. De hecho, como creo que he mencionado en otras ocasiones, esas 4 o 5 expresiones que se le atribuyen a Lutero de las solas, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Deo Glory, que significan salvación solamente por gracia, la salvación solamente por la fe, sin las obras, solamente las escrituras y a Dios sea la gloria. Estas frases atribuidas a Lutero en realidad han sido sostenidas por nuestros antepasados anabautistas desde muchos siglos antes que él. Otro gran historiador es Isaac Newton. Isaac Newton, sí, el científico que descubrió la ley de la gravitación universal, el que desarrolló el cálculo infinitesimal, y a quien también se le atribuyen las leyes de la termodinámica. Ese mismo científico de quien hemos estudiado todos en la escuela, en algún momento era un fiel creyente, un hijo de una madre devota que también escribió y disertó sobre teología y sobre historia. Bueno, Isaac Newton, ese mismo, dice: era su convicción que los bautistas eran los únicos cristianos que no habían contemporizado con Roma. Y esto lo cita nuestro autor Christian del libro
Memoirs of the Wisdom. Alexander Campbell, que es el fundador de la Iglesia de Cristo, no obstante, como alguien que cita la historia, dice que nubes de testigos demuestran el hecho de que antes de la Reforma Protestante y desde la época apostólica hasta el momento presente, el sentimiento de los bautistas y su forma de administrar el bautismo ha tenido una cadena continua de abogados y monumentos públicos de su existencia en cada siglo pueden ser presentados. La denominación bautista, sigue diciendo, en todos los tiempos y en todos los países ha sido como un cuerpo que constantemente ha establecido los derechos del hombre y la libertad de conciencia. Como hemos establecido ese distintivo bautista de la libertad de conciencia, la libertad de cada ser humano, de profesar la fe que le convenga más, sin ser forzado, sin ser castigado por no seguir la religión del Estado. Eso es lo que ha caracterizado a los bautistas. Otro historiador, un cuáquero, Roberto Barclay, o Robert Berkeley, dice que desde los tiempos de los apóstoles, pequeñas sociedades cristianas que han sostenido muchos de los puntos de vista de los anabautistas. Si consideramos el concepto de la transmisión directa de la verdad divina y el de la verdadera naturaleza espiritual de la religión, es muy probable que estas iglesias tengan una sucesión lineal más antigua que de la Iglesia Católica Romana. En el mandato de Spier de abril de 1529 declara que los anabautistas tienen cientos de años de existencia y han sido a menudo condenados. Esto aparece en el Die Waldenser de Kellier, citado también por nuestro autor. El padre Gretcher, quien editó las obras de Rainero Sacconi, después de recapitular las doctrinas de los valdenses, dice: este es un cuadro veraz de los herejes de nuestros tiempos, particularmente de los anabautistas. Baronios, el más erudito y laborioso historiador de la Iglesia Católica Romana, dice: los valdenses eran anabautistas. Luego tenemos al cardenal Hosius, cardenal católico polaco de la Contrarreforma, un caudillo católico que se opuso a la reforma y que habló sin ambigüedades acerca de lo que él creía, tanto de los protestantes como de los anabautistas. Dice así: si la verdad de la religión fuese juzgada por la disposición y la intrepidez que los miembros de cualquier secta demuestran ante el sufrimiento, entonces la opinión y la persuasión respecto de ninguna secta puede ser más verdadera y segura que la de los anabautistas, pues no hay otra que en los 12 siglos anteriores haya sido tan castigada o que sus miembros hayan sufrido en forma tan gozosa, llegando incluso a ofrecerse como víctimas de la más cruel del castigo de ésta. Los anabautistas son una secta perniciosa, de la cual parecen haber sido los hermanos valdenses, aunque recientemente algunos de ellos, según el testimonio de sus apologías, han declarado que ya no bautizarán como era su costumbre anterior. No obstante, es verdad que muchos de ellos retienen su antigua costumbre y se han unido a los anabautistas. Y es aquí, ¿verdad?, donde hemos estado diciendo que se traslapan estos grupos, especialmente los valdenses con los anabautistas, en un tiempo donde vino la persecución restó fuerza al movimiento valdense. Algunos dejaron de identificarse como valdenses, pero podemos ver en el movimiento anabautista las mismas creencias, las mismas convicciones. Luego llegamos a la Reforma misma con Lutero. Lutero, y vamos a hablar más de él en uno de los módulos que sigue cuando hablemos de la guerra de los campesinos. Lutero fue antagonista
de los anabautistas. Y como vamos a estudiar, había diferentes tipos de anabautistas. Había los anabautistas que tenían simplemente una identificación, un impulso estrictamente religioso por la pureza de la doctrina, mientras que había otros anabautistas que simplemente solo porque o abogaban por un segundo bautismo o porque ellos mismos habían sido bautizados de adultos por segunda vez, estaban más interesados en el movimiento político, en la libertad política, no tanto en el aspecto religioso. Entonces, estos dos grupos se distinguen por sus prácticas. Los anabautistas políticos eran revoltosos, por supuesto no vivían conforme a los distintivos de los bautistas de vivir una vida santa, de no agredir, no tomar las armas para defender la fe. Y por eso hay tanta confusión. Algunos historiadores que citan a todos los anabautistas del siglo XVI como revoltosos, polémicos, insurgentes, etc. Y Lutero era uno de ellos, y por eso los persiguió y los maldijo. Ya hablaremos más de esto de Lutero. Otro personaje que sobresale en este tiempo fue Zwinglio. Zwinglio en Suiza, él también simpatizaba con la reforma de Lutero y creía que la Iglesia Católica debía reformarse. Sin embargo, cuando él entró en contacto con los anabautistas, como vamos a ver un poquito más adelante, se les hicieron a él que los anabautistas eran demasiado radicales y aunque al principio estuvo a favor del movimiento anabautista, después los condenó y hasta obtuvo edictos del concilio de Zúrich para que fueran expulsados y en algunos casos atormentados y martirizados. Bien, bueno, como sea, Zwinglio dice de los anabautistas. Los anabautistas como institución no constituyen ninguna novedad. Antes, por los últimos 300 años, han estado causando grandes perturbaciones en la Iglesia y han adquirido tal fuerza que los esfuerzos de esta época por contender con ellos han parecido ser inútiles por ahora. El profesor Allen, el doctor Allen de la Universidad de Harvard, dice: en forma paralela, con el credo que ha modificado a sí mismo hasta llegar a lo que ahora es, refiriéndose a la jerarquía romanista, ha venido transitando desde el principio la primitiva, obstinada, heroica y anticlerical tradición que ha sido el punto de partida de tantas protestas radicales, desde los puristas novacianos del tercer siglo hasta los ingleses independientes del siglo XVII. Esta tradición en su más pura lógica no es solamente protestante, sino bautista. Ahí lo tienen, otro historiador. El doctor William Müller, historiador luterano alemán, antiguo profesor de historia de la Iglesia en Kiev, dice: muchos de ellos se habían adherido previamente a Zwinglio o a Lutero. Ellos no pertenecen a la Reforma, sino al cristianismo medieval, siendo una continuación de la oposición que creció en la segunda mitad de la Edad Media en tierras católicas a la secularizada Iglesia. Eso lo dice en su Historia de la Iglesia Cristiana. En un documento llamado Successio Anabaptistica, dice: estoy hablando de los menonitas o anabautistas, quienes se enorgullecen por ser de origen apostólico. Dicen que ellos constituyen la misión y son la extracción de los apóstoles. Y si uno les señala lo nuevo de su secta, ellos dicen que la verdadera iglesia estuvo oculta en ellos durante los tiempos de dominio de la Iglesia Católica. Erasmo, otro reformista, pero de tipo más bien intelectual del siglo XVI, de quien
obtenemos la familia del texto recibido del Nuevo Testamento, erudito holandés, escribe: los husitas renuncian a todos los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica, ridiculizan nuestras prácticas por lo que toca a los dos sacramentos, rechazan las órdenes, refiriéndose a las sacerdotales, y eligen a sus oficiales de entre los laicos, no aceptan otra regla sino que la Biblia, tampoco aceptan a persona alguna en sus comunidades, excepto a quienes han sido sumergidos en agua o bautizados, y se reconocen como iguales entre sí, llamándose hermanos y hermanas. O sea que Lutero reconoce que entre ellos no había estas jerarquías de obispo, arzobispo, cardenal, sacerdote, etc. Todos eran hermanos. Los únicos oficiales que reconocían en la iglesia eran pastor y diáconos, y todos se llamaban igual, aún al mismo pastor no lo consideraban de una casta diferente. Bien, sabemos también que existían antes de la Reforma. El erudito Van Oosterzee, teólogo holandés del siglo XIX, enfatiza: ellos son pertenecientes a Holanda y son más antiguos que la Reforma, y no deben ser confundidos por ningún motivo con los protestantes del siglo XVI, pues puede ser demostrado que el origen de los bautistas era mucho más atrás y es mucho más venerable. El doctor Ludwig Keller, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dice que era un destacado erudito de la Iglesia Reformada, historiador de los anabautistas y los masones, dice: también puede ser probado que en las tierras mencionadas los bautistas existieron por muchas décadas y aún siglos antes de la Reforma protestante. Y por esa razón nosotros rechazamos el término protestante, y aunque nos identifican como evangélicos, somos evangélicos en el sentido de que creemos y predicamos el evangelio puro, por la fe solamente, sin las obras de la ley, por gracia de Dios, como dice Efesios 2:8, y como ya cité en las famosas solas atribuidas a Lutero: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Pero contrario a lo que ahora se maneja en la terminología, no somos evangélicos en el sentido de sinónimo de protestante. Los protestantes sí salieron de la Iglesia Católica, fue un término atribuido a ellos porque protestaron precisamente, y de ahí en adelante se les ha llamado protestantes. Pero nosotros de ninguna manera salimos de ese movimiento, ya existían los anabautistas, como hemos venido diciendo. Bien, y hablando un poquito más acerca de su parentesco espiritual, Moshe, una vez más, dice: mucho antes de la era de Lutero existieron en forma encubierta en casi todos los países de Europa, pero principalmente en Bohemia, Moravia, Suiza y Alemania, muchas personas en cuyas mentes estaban firmemente arraigados los principios que mantuvieron los waldenses, que el reino de Jesucristo había establecido en la tierra, o sea, la iglesia visible, es una asamblea de personas santas y que por tanto debían estar completamente separadas, no solo de los pecadores y de las personas no piadosas, sino desligadas también de todas las instituciones de origen humano que se opusieran a lo divino. Ahí está la separación ética, el distintivo de separación ética y eclesiástica, porque los anabautistas han defendido que no debemos asociarnos con el mundo y no debemos asociarnos con movimientos religiosos que no sostienen las mismas creencias nuestras. Eso es separación ética y eclesiástica. Y como ustedes saben, la Iglesia Católica cree que ellos son la Iglesia universal visible, y los protestantes creen que ellos son parte de la Iglesia universal invisible.
y nosotros y los bautistas han creído que no, la iglesia siempre ha sido visible, son iglesias locales. En esta era no existe tal cosa como iglesia universal invisible. Un día estaremos todos reunidos en un solo lugar cuando venga el rapto, pero hasta entonces no existe una iglesia universal invisible, solamente iglesias locales. En cuanto a su parentesco espiritual, una vez más, iguales pero diferentes. Bullinger se abstiene de clasificarlos y dice, más sectas y opiniones que no conozco ni puedo describir, pero a mí me parecen que no pueden encontrarse dos grupos que estén de acuerdo en todos los puntos. Y como hemos dicho, ¿verdad? Estos grupos puede ser que no hayan estado de acuerdo al 100% en todos los puntos, al igual que hoy las iglesias independientes fundamentales pueden no estar de acuerdo al 100% en todos los puntos de la práctica, pero en cuanto a la doctrina lo estaban. Kessler en el Sabata de Saint Gall en 1902 escribe, o quien recapitula la historia de los anabautistas de Saint Gall, registra la misma veracidad, la misma variedad de opiniones. La semilla vida había sido sembrada por anteriores cristianos en muchos países y los bautistas fueron el fruto de ella. Ellos no surgieron de un individuo en particular, de ahí la gran independencia mostrada por las iglesias bautistas, cosa que nosotros seguimos sosteniendo, aunque hay en la actualidad asociaciones y convenciones bautistas. Algunos de nosotros creemos que las iglesias deben ser autónomas y deben ser independientes. Los llamados picardos, verdaderos valdenses, estaban esparcidos a lo largo de toda Holanda y Alemania. Los bautistas, anteriormente llamados anabautistas y más recientemente menonitas, como hemos estado indicando, eran los originales valdenses. Eran los mismos también, aunque estaban en diferentes regiones geográficas. Dice nuestro autor, Christian, en aquellos lugares en donde florecieron los valdenses, los bautistas echaron profundas raíces. Se encontraron predicadores valdenses entre los bautistas. Entre ellos estuvieron los mártires Hans Koch, Leonard Meister, Michael Sattler, Leonard Kaiser y todos ellos reconocidos predicadores bautistas. ¿Cuál es el legado de este movimiento? El movimiento anabautista. Y ana, como ya hemos indicado, quiere decir rebautizador, y ese título o ese sufijo o prefijo se fue quitando con el tiempo, después quedó solamente bautista, pero fue uno de los apodos menospreciativos de los enemigos para ridiculizar la práctica de bautizar solamente adultos que venían ya bautizados de infantes de la Iglesia Católica o de otros grupos religiosos. ¿Cuál es el legado de ellos? En cuanto a la Biblia, por ejemplo, los valdenses tradujeron la Biblia a los idiomas romances y teutones a principios del siglo XIII. Esto es importante, hermanos, porque se habla, por ejemplo, de Wycliffe, que fue el primero que tradujo la Biblia en inglés, y desviándose, separándose de la Vulgata Latina, que era la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Se habla también de la Biblia alfonsina, se habla también de la políglota y otras Biblias que son o fueron escritas por verdaderamente héroes de la fe, de renombre, pero en cuanto a este campo, el terreno de bibliología, nuestros antepasados bautistas pagaron un precio y hicieron una gran obra. La Biblia más antigua en Alemania, por ejemplo, es de origen bautista. No fue la de Lutero, la primera Biblia traducida al alemán. Aunque la Biblia de Lutero sirvió para normar la gramática del idioma alemán, pero ya había una Biblia
en Alemania. Y en estas versiones, cosa interesante, aparece la epístola de San Pablo a la Odisea. Ahora, muchos de estos líderes eran hombres preparados, versados en el griego y en el hebreo. Eso me gusta enfatizarlo, ¿verdad? Especialmente ahora, en el tiempo en el que está este movimiento de la Biblia Reina Valera Gómez, en la que una persona llevada por su celo por la Biblia en inglés, King James, y mucha gente que los apoyan, no le dan importancia a este hecho y han sacado sus nuevas versiones de las Biblias purificadas, mientras que en aquellos tiempos aquellos que se dedicaban verdaderamente a la traducción de la Biblia a idiomas modernos eran gente que eran políglotas, eran lingüistas, conocían del asunto y no traducían tomando como regla una sola versión de la Biblia en algún idioma, sino que iban a los idiomas originales. Bien, como dije, los valdenses y los anabautistas defendieron mucho antes que Lutero la sola escritura, sola fide y sola gratia. Schaff, esta es una de las obras clásicas de la historia de la Iglesia cristiana, dice: los bautistas se fueron directamente a la época apostólica y aceptaron exclusivamente la Biblia como su regla de fe y práctica. Los reformadores fundaron una iglesia estatal popular, incluyendo a todos los ciudadanos y a sus familias. Los bautistas insistieron en el sistema voluntario y congregaciones selectas, formadas por grupos de creyentes bautizados separados del mundo y del Estado, lo que hemos venido diciendo. Además, practicaban la salvación por la fe, no por bautismo o por obras, promovían una vida santa, combatieron el bautismo infantil. Por ejemplo, en la confesión de Augsburg, el artículo 9 dice: ellos negaban que el bautismo fuera necesario para la salvación y sostenían que los infantes eran o podían ser salvos por la sangre de Jesucristo sin necesidad del bautismo. Y por supuesto, esta fue la gran controversia que los anabautistas tuvieron, especialmente con Zwinglio respecto al bautismo infantil y la cena del Señor. Y vamos a hablar precisamente de esta controversia en Zurich. Zwingli o Zwinglio, como se escribe de diferentes maneras, es el protagonista aquí de estas controversias. En 1525, Zwinglio, los bautistas de Zurich sostuvieron muchas discusiones con Zwinglio y otros en presencia de un consejo de la ciudad. El 30 de noviembre de 1525, Zwinglio, quien había simpatizado con los anabautistas, consiguió que se hiciera un edicto en contra de los reformistas anabautistas. El principio del edicto contenía las siguientes palabras: usted sabe sin duda alguna, y de seguro lo ha escuchado de parte de muchos, que durante un largo periodo ha surgido en forma asombrosa un grupo peculiar de individuos quienes se creen muy preparados y sin ninguna evidencia de las Sagradas Escrituras, dadas como pretexto por hombres simples y piadosos, han predicado y sin el permiso o consentimiento de la Iglesia, han proclamado que el bautismo infantil no procede de Dios, sino del diablo y por tanto no debe ser practicado. Ellos tuvieron esta controversia con Zwingli. Zwingli se le hacía que era ir al extremo. También difirieron en cuanto a la cena del Señor. Había la controversia en aquellos tiempos con Lutero. Lutero luchó contra la Iglesia Católica en cuanto a la doctrina de la transubstanciación, pero los luteranos creían en la consubstanciación, o sea que aunque Cristo no se convertía en los elementos del pan y el vino, no se transformaban milagrosamente por las palabras del sacerdote en el cuerpo y la sangre literal del Señor, sí creían que había una presencia espiritual en la comunión o Santa Cena, como se le llama,
también. En eso también los anabautistas difirieron de Zwinglio. A Zwinglio se le hacía que la posición de ellos de que todo era un símbolo y que era una representación, se le hizo a Zwinglio demasiado radical como para separarse de la Iglesia católica por ese motivo. Luego, en este mismo año es cuando viene la guerra de los campesinos, en donde más de 100,000 campesinos son masacrados, y Lutero, como dije, se le acusa de que él propició y apoyó esta masacre, acusando a los anabautistas de disidentes, de los que propiciaron esta revuelta, que era una revuelta política, ¿verdad?, contra el gobierno en Alemania. Pero aunque sabemos que había sí alborotadores políticos, como ya dije, dentro de los anabautistas, no todos los anabautistas, por definición, un verdadero anabautista no se involucraba en guerras, no se involucraba en luchas políticas, porque creían que el Señor Jesucristo mismo reprendió a Pedro cuando sacó la espada para defenderlo, y lo reprendió, y esa ha sido la política de los verdaderos cristianos a través de los siglos. Su carácter, pues, de los anabautistas es que eran personas pacíficas. Ellos fueron maltratados, pero ellos no maltrataban a nadie. Fueron perseguidos y aún así luchaban ellos por la libertad de todos. Que había muchas personas que se llamaban anabautistas y que eran fanáticas no puede ser negado, lo dice nuestro autor también. Además, también ha quedado demostrado que los más fanáticos ni siquiera eran anabautistas y que las luchas en las que estaban envueltos eran más políticas que religiosas, como hemos venido señalando. Fueron perseguidos, pero ellos no persiguieron. El doctor Mann dice: la Reforma por todas partes tuvo sus defectos y pecados, los cuales son imposibles de justificar. Cuán cruel fue la persecución a los anabautistas, quienes en su mayor parte eran no fanáticos revolucionarios, sino cristianos sencillos y honestos, quienes sufrieron y murieron por la libertad de conciencia y la separación entre la Iglesia y el Estado. Defendían la libertad religiosa. Todo mundo cristiano está organizado con vistas a seguir a alguien. La única excepción a la regla eran los bautistas. Ellos sostenían que cada hombre tenía el derecho concedido por Dios de adorar conforme a los dictados de su propia conciencia, y que ese era un derecho y un privilegio de todos los seres humanos. Bien, llegamos a los reformistas radicales en Zúrich. Y hay un grupo de 5 de ellos que sobresalen. El primero es Balthasar Hubmaier. Él era doctor en teología. En Suiza él se unió a la causa anabautista, ya que allí había esta efervescencia. En un folleto publicado en Schaffhausen, en Suiza, incluía a los turcas y a los ateos en sus ruegos por el derecho de la libertad de conciencia, y él dice: quemar a los herejes en la hoguera es algo que no puede ser justificado con las Escrituras. Jesucristo mismo enseñó que se debe permitir a la cizaña crecer juntamente con el trigo. Él no vino a quemar o a asesinar, sino a darnos vida, y vida en abundancia. Por tanto, nosotros debemos orar y esperar por una mejoría en la vida de los hombres mientras ellos vivan. Si ellos no pueden ser convencidos a través de los llamados a la razón o por la palabra de Dios, se les debe dejar en paz. Uno no debe ser convencido de sus errores por la espada o por el fuego, pero sí es un crimen llevar a la hoguera a quienes con burla rechazan el Evangelio de Cristo Jesús. Cuanto mayor será el crimen de quemar
a quienes verdaderamente enseñan y ejemplifican la palabra de Dios con sus vidas. Tal aparente celo por Dios, por el bienestar del alma y el honor de la iglesia es todo un engaño. Es indudable entonces lo que a todos es evidente, que el quemar en la hoguera a los herejes es una artimaña de Satanás. Hubmaier fue obligado a retractarse en el potro. El potro, como ven aquí en este cuadro, era un instrumento de tortura usado durante la Reforma. Se amarraban de extremos, manos y pies, a estas ruedas, y se iban estirando hasta que se dislocaban casi todas las coyunturas de el infeliz persona que era martirizada allí. En su retracción, él dijo: puedo errar, soy hombre, pero hereje no puedo ser. Eso lo dijo al día siguiente cuando salió de Suiza, y clamaba él: oh Dios, perdóname por mi debilidad. Y bueno, humanamente hablando, ¿verdad? Es entendible como bajo esta presión, esta tortura, él, como hombre débil, se retracta, pero después lamenta su retractación. Felix Manz, otro héroe de este grupo, él había estudiado hebreo, griego y latín. Se convirtió al principio en seguidor de Zwinglio en 1517. Junto con Manz y Grebel y otros, denunciaron el bautismo infantil y la injerencia del Estado en los asuntos de la Iglesia. Denunciaron la misa, etc. En el segundo concilio de Zúrich declaró ganador a Zwinglio. Y Manz, Grebel y Jorge Blaurock, de quien vamos a hablar más tarde, se separaron de Zwinglio, se rehusaron a bautizar a sus infantes, y entonces, ya separados, ya sin el apoyo de Zwingli, Grebel bautiza a Blaurock, y a su vez bautiza a todos los demás del grupo. Muchos historiadores marcan este evento como el inicio del movimiento anabautista, y por esto a ellos se les considera, este grupo en Suiza, de los iniciadores del movimiento anabautista. Pero como ya vimos, el historial anabautista data de siglos y siglos atrás. En los próximos años, Manz fue arrestado varias veces. Usó su habilidad lingüística para traducir las escrituras al lenguaje de la gente. El 7 de marzo de 1526, el concilio de Zúrich emitió un edicto que hacía el acto de rebautizar adultos castigado por ahogar. Y Manz fue la primera víctima de ese edicto y fue ejecutado el 5 de enero de 1527. Luego tenemos este otro héroe, Michael Sackler. Cuando estalló la Reforma, él era un monje benedictino. Se unió a la causa anabautista alrededor de la misma fecha que los demás, 1519. Fue expulsado con los demás de Zúrich en 1525 como resultado de la controversia del bautismo infantil y de la presencia real de Cristo en la misa, o sea, la doctrina de la transubstanciación. Redactó la Confesión de Schleichheim en Suiza en 1527. Esto es quizás por lo que más es conocido Sackler, que llegó a ser la confesión de fe oficial de los anabautistas. Fue acusado de atacar turcos y de no ofrecer resistencia, o sea, que cuando eran atacados él decía que no había que poner resistencia, y las autoridades lo consideraban traidor, porque si venían los turcos y atacaban, decían no, hay que tomar las armas y hay que defenderse, mientras que Sackler decía no, un cristiano no toma las armas. En su súplica con las autoridades que ejecutaban personas por motivos religiosos, dice, en conclusión: vosotros, ministros de Dios, los amonesto a considerar el fin para el cual Dios os ha puesto, castigar el mal y defender y proteger al piadoso, mientras que por tanto hemos actuado contrario
a Dios y al Evangelio, vosotros encontraréis que ni yo ni mis hermanos hemos ofendido ni en palabra ni en hecho vuestra autoridad. Por lo tanto, vosotros, ministros de Dios, si no habéis oído o leído la palabra de Dios, enviad por los que están instruidos y por los sagrados libros de la Biblia en cualesquier idioma que estén, y que contiendan con nosotros con la palabra de Dios, y si nos comprueban con las santas escrituras que estamos cerrados y en lo equivocado, nosotros con gusto desistiremos y nos retractaremos y voluntariamente sufriremos la sentencia y el castigo por el que se nos acusa. Pero si no se nos demuestra ningún error, espero en Dios que vosotros os convertiréis. Uno de sus diálogos, en una de sus audiencias, encontramos esto. El oficial le dice: «Oh infame y monje villano desesperado, ¿disputaremos contigo?» Sattler responde: «Se cumplirá la voluntad de Dios». El oficial: «Mejor te hubiera sido no haber nacido». Sattler: «Dios sabe lo que es mejor». El oficial: «Tú, supremo hereje, que has seducido a los piadosos, si tan solo aceptaran su error y aceptaran la gracia». Sattler: «La gracia de Dios solamente». Oficial: «Tú, supremo hereje y villano, te digo que si no hubiera verdugo aquí, yo mismo te ahorcaría, considerándolo un servicio a Dios». Sattler: «Dios juzgará rectamente». Sattler murió en la hoguera, pero antes de eso le cortaron o la lengua o parte de la lengua, lo despellejaron con pinzas y murió lentamente en la hoguera. Aquí tenemos un cuadro del martirio de Sattler. Su esposa Margarita fue llevada al río y allá fue ahogada. El otro héroe que mencionamos aquí es George Blodgett, que fue expulsado del condado por Zwinglio. En 1525 fue a Zúrich a buscar acuerdo en cuanto al Evangelio, pero desilusionado acude a Grevel y Mans. Después de su conversión, pidió a Grevel que lo bautizara, ya que no había ministro ordenado. Y Blodgett a su vez bautizó a todos los demás y se comprometieron a guardar la fe y al servicio de Dios. De ahí en adelante los tres se dedicaron a predicar y a bautizar de casa en casa, y fue conocido como el apóstol de los hermanos suizos. El 3 de enero de 1525 fueron apresados en el monasterio de Zúrich. Se les impuso una multa de 1000 florines y reprendidos. Después de la segunda disputa con los anabautistas del 25 de marzo de 1525, fue exiliado a Chur con su esposa y fueron apresados otra vez y escaparon el 25 de marzo de 1526. Entonces vemos que este grupo de Mans, Grevel, Blodgett, Michael Sattler tuvieron estas diferencias con Zwingli sobre el bautismo infantil. Y hermanos, este es el legado que los anabautistas nos han dejado hasta nuestros días. Dios les bendiga.